las leyendas más oscuras de México. Dicen que en algunos pequeños pueblos de México y sus ciudades existen muchas cosas misteriosas que nadie se atreve a contar por temor a no poder estar tranquilos toda la noche. Un camino olvidado por el tiempo y su gente. Un sendero donde el viento parece susurrar nombres de personas no deseadas. Bienvenidos. Mándame tu historia y será contada aquí en nuestra comunidad. Empezamos. El camino de los que nunca llegaron. Inspirada en relatos de la frontera entre México y Nuevo México. Hay caminos que no aparecen en los mapas, caminos que solo conocen los que han caminado de noche, con la boca seca, los pies llenos de tierra y el corazón apretado por el miedo. En la frontera entre Chihuahua y Nuevo México existe una zona de desierto donde el silencio pesa más que el calor. De día, el sol quema la piel como si quisiera borrar las huellas de todo aquel que se atreve a cruzar. De noche, el frío cae de golpe y el viento arrastra sonidos que no siempre parecen venir de este mundo. Los que han pasado por ahí cuentan que hay un tramo donde nadie debe detenerse. Lo llaman el camino de los que nunca llegaron. Dicen que, si en medio de la madrugada ves una luz blanca moviéndose entre los arbustos, no debes seguirla. Dicen que, si escuchas a alguien llorando en la oscuridad, no debes contestar. Y dicen también que, cuando una voz te promete agua en el desierto, debes cerrar los ojos y seguir caminando, porque a veces el desierto no te mata de sed, a veces primero te engaña. Todo comenzó con un grupo de 6 personas que llegó a Ciudad Juárez una tarde de agosto. Venían cansados, con pocas pertenencias y muchas esperanzas. Entre ellos estaba Martín, un hombre de 39 años que había dejado a su esposa y a su hijo en Durango. Llevaba meses prometiéndoles que pronto estaría en Estados Unidos, que conseguiría trabajo, que mandaría dinero y que algún día los llevaría con él. También iba Rosa, una mujer de Oaxaca que viajaba con su hermano menor, Esteban. Iban callados casi todo el tiempo. Habían vendido lo poco que tenían para pagar el viaje. En sus mochilas llevaban pan, 2 botellas de agua, una muda de ropa y una fotografía de su madre. El guía se llamaba Ulises, o al menos así dijo llamarse. Era un hombre flaco, de rostro quemado por el sol y ojos pequeños. Hablaba poco, no sonreía, solo repetía que conocía bien el camino, que ya había cruzado a muchas personas y que, si hacían exactamente lo que él dijera, antes de que amaneciera estarían del otro lado. Nadie preguntó demasiado. Cuando alguien tiene miedo y esperanza al mismo tiempo, se vuelve fácil creerle a cualquiera. Salieron cuando el cielo ya estaba oscuro. La ciudad quedó atrás poco a poco. Las luces se hicieron pequeñas, luego débiles, y finalmente desaparecieron. Frente a ellos solo quedaba el desierto. Caminaron durante horas. Al principio todos avanzaban con fuerza. Nadie quería parecer débil, pero conforme pasó el tiempo, el cansancio comenzó a hacerlos más lentos. El suelo estaba lleno de piedras pequeñas que se metían en los zapatos. El aire era seco. La noche parecía no terminar nunca. Ulises caminaba adelante sin usar linterna. Decía que la luz podía delatarlos. Martín observaba su espalda, tratando de no perderlo de vista. Algo en ese hombre le causaba desconfianza, pero ya era tarde para arrepentirse. No sabía cómo regresar. No sabía dónde estaban. Solo sabía que debía seguir. Después de unas 3 horas, llegaron a una zona donde el terreno bajaba como una vieja barranca seca. El viento soplaba fuerte ahí. Se escuchaba como un lamento largo, metiéndose entre las rocas. Ulises se detuvo. Todos hicieron lo mismo. El guía levantó la mano y susurró que nadie hablara. Durante varios segundos no se escuchó nada. Después, desde algún punto lejano, llegó una voz. Era apenas un susurro. Una mujer llorando. Rosa apretó el brazo de Esteban. El llanto volvió a escucharse, esta vez más claro. Parecía venir del fondo de la barranca. Ulises no volteó. Solo dijo en voz baja que siguieran caminando. Nadie debía mirar hacia abajo. Pero uno de los hombres del grupo, un muchacho llamado Kevin, se detuvo. Dijo que quizá alguien necesitaba ayuda.
Ulises giró lentamente. Su cara se veía distinta, más seria, más dura. Le dijo que en ese camino, el que se detenía por una voz se quedaba con ella. Kevin no entendió, o no quiso entender. El llanto se escuchó otra vez. Ahora parecía una niña, muy pequeña. Lloraba como si estuviera perdida. Kevin dio un paso hacia la barranca. Martín quiso sujetarlo, pero Ulises lo detuvo. El guía negó con la cabeza. Kevin caminó 2 pasos más, luego 3. La niebla comenzó a subir desde el fondo de la barranca, aunque hacía apenas unos minutos el aire estaba completamente seco. Entonces la voz dejó de llorar, y se rió. No fue una risa normal, fue una risa baja, ronca, como si algo intentara imitar a una niña sin saber cómo hacerlo. Kevin retrocedió de golpe, pero ya era tarde. Algo se movió entre la niebla. Una mano pálida salió de la oscuridad y lo jaló. El muchacho gritó una sola vez. Después no se escuchó nada. Todos quedaron congelados. Rosa comenzó a llorar en silencio. Esteban quería correr, pero Martín lo sujetó. Ulises siguió caminando como si aquello ya lo hubiera visto antes. Nadie se atrevió a preguntarle qué había pasado. Siguieron avanzando. El grupo ya no era el mismo. Cada paso se sentía más pesado. El miedo caminaba con ellos. Nadie miraba hacia los lados. Nadie hablaba. Solo se escuchaban las pisadas, la respiración agitada y el viento golpeando los arbustos secos. Casi una hora después, encontraron una mochila tirada en el suelo. Era vieja, estaba abierta. Dentro había una botella vacía, una gorra y una libreta mojada, aunque no había llovido en semanas. Martín la levantó. En la primera hoja había una frase escrita muchas veces, con letra temblorosa. No sigan la luz. Martín sintió un frío en la espalda. Quiso enseñársela a Ulises, pero el guía ya estaba varios metros adelante. Entonces a lo lejos apareció una luz blanca, pequeña, suave, moviéndose entre los arbustos. Rosa la vio primero. Pensó que era una casa. Esteban dijo que tal vez era una patrulla. Martín no respondió. Recortó la libreta. No sigan la luz. La luz se movía despacio, como si alguien caminara cargando una lámpara. De pronto se detuvo. Luego comenzó a parpadear. Ulises se quedó inmóvil. Por primera vez desde que salieron, su voz sonó asustada. Dijo que todos se agacharan. Nadie debía moverse. La luz comenzó a acercarse. No se escuchaban pasos, solo el zumbido del viento. Cuando estuvo más cerca, todos pudieron ver que no era una lámpara. Era una figura humana, o algo parecido. Un hombre muy alto caminaba entre los arbustos. Su cuerpo parecía cubierto por polvo blanco. En la mano llevaba una luz que no iluminaba el suelo, sino su propio rostro. Y su rostro no tenía ojos. Martín sintió que el aire le faltaba. La figura pasó a pocos metros de ellos. Nadie respiró, nadie hizo ruido. Pero entonces Esteban, que estaba temblando, soltó una piedra sin querer. El sonido fue pequeño, apenas un golpe seco en la tierra, pero la figura se detuvo. Lentamente giró la cabeza. Aunque no tenía ojos, todos supieron que los estaba mirando. Ulises susurró que corrieran, y todos corrieron. Corrieron sin ver el camino, tropezando con piedras, rasgándose la ropa con espinas, cayendo y levantándose. Detrás de ellos no se escuchaban pasos, pero la luz seguía ahí, cada vez más cerca, como si flotara. Martín tomó a Rosa de la mano. Rosa tomó a Esteban. El otro hombre del grupo, un señor llamado Jacinto, cayó al suelo. Gritó pidiendo ayuda. Martín quiso regresar por él, pero Ulises lo empujó hacia adelante. La luz llegó hasta Jacinto. El grito del hombre se cortó de golpe. Después solo quedó silencio. Cuando por fin dejaron de correr, ya solo quedaban 4. Ulises, Martín, Rosa y Esteban. La respiración les quemaba el pecho. La boca les sabía a tierra. Rosa preguntó qué era eso. Ulises no respondió. Solo dijo que faltaba poco. Pero su voz ya no sonaba segura. Caminaron hasta llegar a una vieja cerca oxidada. Más allá se veía terreno plano, oscuro, interminable. Ulises dijo que estaban cerca del cruce, que debían pasar la cerca y seguir hasta encontrar un camino de tierra. Allí alguien los recogería. Rosa preguntó si Kevin y Jacinto regresarían. Ulises no la miró. Solo dijo que nadie regresaba de ese lado del desierto. Martín se detuvo.
Preguntó qué significaba eso. Entonces Ulises confesó algo. Años atrás, en ese mismo tramo, un grupo completo se perdió. El guía los abandonó cuando escuchó helicópteros. La gente caminó sin agua durante 2 días. Algunos murieron, otros desaparecieron. Desde entonces, los que cruzan por ahí cuentan que el desierto se quedó con sus voces. Dicen que imita a los vivos para llevarse a los vivos. Rosa comenzó a rezar. Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que quería regresar, pero ya no había camino de regreso. Pasaron la cerca. Del otro lado, el frío era más fuerte. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero ninguna parecía iluminar. El desierto era una enorme sombra alrededor de ellos. Caminaron otros 30 minutos. Entonces escucharon un motor. Todos se agacharon. Una camioneta apareció a lo lejos. Tenía los faros apagados. Avanzaba muy despacio. Ulises sonrió por primera vez. Dijo que era la persona que los recogería. Martín sintió alivio. Rosa abrazó a su hermano. La camioneta se detuvo a unos metros. La puerta del conductor se abrió. Nadie bajó. Ulises les ordenó subir rápido. Pero Martín notó algo extraño. La camioneta estaba cubierta de polvo. Muchísimo polvo. Como si llevara años abandonada. Las llantas estaban desinfladas. El vidrio delantero estaba roto. Y aún así, el motor sonaba encendido. Martín retrocedió. Le dijo a Rosa que no subiera. Ulises se molestó. Dijo que no tenían tiempo. Pero entonces, desde adentro de la camioneta, se escuchó una voz. Era la voz de Kevin, el muchacho que había desaparecido en la barranca. Decía que subieran, que todo estaba bien, que ya había agua. Rosa gritó. Esteban comenzó a llorar. Ulises palideció. La puerta trasera de la camioneta se abrió sola. Dentro no había asientos, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía moverse. Martín tomó a Rosa y a Esteban y corrió. Ulises no corrió. Se quedó mirando la camioneta, como si hubiera visto algo que los demás no podían ver. Desde adentro se escuchó otra voz, una voz de mujer. Ulises susurró un nombre. Luego caminó hacia la puerta abierta. Martín le gritó que no lo hiciera, pero el guía no escuchó. Entró a la camioneta. La puerta se cerró. El motor rugió, y el vehículo desapareció en la oscuridad sin dejar huellas. Martín, Rosa y Esteban quedaron solos. No sabían dónde estaban. No tenían guía. El agua se les estaba acabando, y el cielo comenzaba a ponerse gris. El amanecer estaba cerca, pero no sentían esperanza. Sentían que algo los seguía. Siguieron caminando hacia el norte, guiándose por la poca luz del horizonte. El terreno parecía repetirse. Las mismas piedras, los mismos arbustos, las mismas sombras. Después de un rato, encontraron algo que los dejó sin palabras. Una cruz de madera enterrada en la tierra. Tenía nombres escritos con marcador negro. Kevin, Jacinto, Ulises. Rosa cayó de rodillas. Esteban comenzó a decir que eso no podía ser. Martín se acercó lentamente. Debajo de esos nombres había otro, el suyo. Martín sintió que el mundo se detenía. La fecha escrita en la cruz era la misma de esa noche. Entonces escucharon un susurro detrás de ellos. «No sigan». Voltearon. Había decenas de figuras paradas entre los arbustos. Hombres, mujeres, niños, todos cubiertos de polvo, todos inmóviles, todos mirando hacia ellos. Rosa tomó a Esteban de la mano. Martín les dijo que corrieran, y corrieron. El sol comenzó a salir. Las figuras no los persiguieron, pero sus voces sí. Los llamaban por sus nombres. Usaban voces conocidas. La madre de Rosa, el padre de Esteban, la esposa de Martín, su hijo. Todos llamaban desde atrás. Martín lloraba mientras corría, pero no se detuvo. La tierra comenzó a cambiar. A lo lejos apareció una carretera, una verdadera carretera, con postes, con señales, con vida. Martín sintió que tal vez iban a lograrlo. Entonces Esteban cayó. Rosa se detuvo para levantarlo, pero el muchacho miraba hacia atrás. Sonreía. Dijo que había visto a su madre.
Rosa le gritó que no era ella. Esteban se soltó, corrió hacia el desierto. Rosa corrió detrás de él. Martín intentó alcanzarlos, pero una ráfaga de viento levantó una nube de polvo. Durante unos segundos no vio nada. Cuando el polvo bajó, Rosa y Esteban ya no estaban. Solo quedaban sus huellas, huellas que terminaban de golpe en medio de la tierra. Martín quedó solo. Gritó sus nombres hasta quedarse sin voz. Nadie respondió. El sol ya estaba saliendo por completo. Martín caminó hacia la carretera tambaleándose. Un conductor lo encontró una hora después. Estaba deshidratado, con los labios partidos y los ojos perdidos. Lo llevaron a un hospital en Nuevo México. Cuando le preguntaron qué había pasado, contó todo. La barranca, la luz blanca, la camioneta, las voces, la cruz con su nombre. Nadie le creyó. Las autoridades dijeron que probablemente había sufrido alucinaciones por cansancio y deshidratación. Buscaron en la zona. No encontraron a Rosa, ni a Esteban, ni a Kevin, ni a Jacinto, ni a Ulises. No encontraron mochilas, no encontraron huellas, no encontraron la camioneta. Solo encontraron una cruz de madera. Estaba sola, clavada en medio del desierto. Tenía 6 nombres escritos. 5 estaban marcados con una línea negra. El único nombre que seguía limpio era el de Martín. Cuando le mostraron la fotografía de la cruz, Martín comenzó a gritar. Dijo que esa cruz no debía existir. Dijo que el desierto estaba esperando que él regresara. Después de eso, nunca volvió a hablar del tema. Pasaron los años. Martín logró quedarse en Estados Unidos. Consiguió trabajo. Reunió a su esposa y a su hijo. Intentó vivir como si aquella noche hubiera sido una pesadilla, pero cada agosto, justo en la fecha del cruce, comenzaba a escuchar voces en la casa. Primero suaves, luego más claras. A veces escuchaba a Rosa llorando, a veces a Esteban llamando a su hermana, a veces a Ulises diciendo que faltaba poco. Y algunas madrugadas, cuando todos dormían, Martín veía una luz blanca moverse detrás de la ventana. Aunque vivía en una ciudad, aunque no había desierto cerca, aunque la frontera quedaba lejos. Una noche, muchos años después, su hijo lo encontró sentado en la sala, mirando hacia la puerta principal. Martín tenía la medalla de San Judas en la mano. Su rostro estaba pálido. Su hijo le preguntó qué pasaba. Martín respondió con voz baja que alguien estaba afuera. El muchacho miró por la ventana. No vio a nadie, pero sí vio algo en el vidrio. Polvo. Mucho polvo. Como si una mano seca hubiera tocado la ventana desde afuera. Martín se levantó lentamente. Dijo que ya entendía. Que el desierto no lo había dejado vivir porque hubiera escapado. Lo había dejado vivir porque necesitaba que contara la historia. Su hijo intentó detenerlo, pero Martín abrió la puerta. Afuera no había calle. No había casas, no había carros, solo desierto. El mismo desierto de aquella noche. Frente a él estaba la camioneta vieja, con la puerta trasera abierta. Dentro se escuchaban voces. Rosa, Esteban, Kevin, Jacinto, Ulises, todos lo llamaban. Martín lloró, miró por última vez a su hijo y le dijo que jamás siguiera una luz blanca en la oscuridad. Luego caminó hacia la camioneta. La puerta se cerró y todo desapareció. A la mañana siguiente, la policía encontró la puerta de la casa abierta. No había señales de violencia, no había huellas, no había explicación, solo una fina capa de polvo cubriendo el piso de la sala, y sobre la mesa, una libreta. En la primera página, Martín había escrito una frase. Hay caminos que no cruzan fronteras, cruzan hacia otro lugar. Debajo aparecía otra línea, escrita con una letra que no era suya. Ahora ya llegó. Desde entonces, algunas personas que han caminado por el desierto entre Chihuahua y Nuevo México aseguran haber visto una camioneta vieja avanzando sin luces entre la madrugada. A veces se detiene, a veces abre la puerta, y desde adentro una voz amable promete agua, descanso y un camino seguro. Pero los que conocen la historia saben la verdad. Esa camioneta no lleva a Estados Unidos,
no lleva a una ciudad, no lleva a una vida nueva. Lleva al mismo lugar donde quedaron todos los que escucharon la voz equivocada. Por eso, si alguna noche caminas por el desierto y ves una luz blanca moviéndose entre los arbustos, no la sigas. Si escuchas a alguien llorar desde una barranca seca, no contestes. Y si una camioneta vieja se detiene frente a ti con la puerta abierta, no subas, porque quizá no está ahí para salvarte. Quizá solo vino a completar la lista. Gracias por escucharnos. Síguenos para seguir creciendo nuestra comunidad y deja tus comentarios. Cuéntanos tu historia. Nos vemos en otra historia más de Leyendas Urbanas de México.